¿Y cómo te metes tú en este jaleo? ¿Cómo nace? ¿Cómo aparece eso? Vocación medio tardía. Yo, a ver, me molaba escribir y tal, y gansear, pero realmente de ponerme a escribir comedia fue ya en la universidad. Yo estudiaba agrónomos y a mediados de la carrera, o sea, de tener yo 20 y pocos años, me puse a escribir para un concurso de la universidad, yo creo que fue. Y me moló mucho, me gustaba ver comedia, veía lo típico de los monólogos de Paramount Comedy y tal. Y desde el puro desconocimiento, como con 3 o 4 actuaciones que había hecho, ya como a raíz del concurso me moló, y con otro colega empezamos a hacer como un par de actuaciones en un par de bares, la cosa más medio amateur que te puedas imaginar. Me grabé y lo llevé a la oficina de Paramount Comedy de aquel entonces, cosa que la gente no conoce cómo funciona la industria, pero no se hace eso. O sea, lo que se hacía era, tú te tiras 3 años haciendo locales hasta que te llaman, y ¿no? actuando, y ya con tus mejores 20 minutos llevas ese vídeo y te coges. Yo, como no sabía cómo se hacía, pues llevé una de estas y O sea, ahí... pero era literalmente el primer monólogo de los primeros, ¿no? Sería de mis 10 primeras actuaciones. Hostia. 100% seguro. Sí, de hecho, diría que en el vídeo en el DVD que les llevé, estaba, si no mi primera actuación, la segunda, porque estaba la del concurso en el que participé, que eran 10 minutillos. ¿Esto qué sería? 2004, 2005 sería una cosa así. Claro, no tenías un padrino que te dijera, no, esto no se hace. Yo no sabía nada de la vida. Hostia. Absolutamente nada. Nada de nada. Y ahí estaba trabajando Miguel Iríbar, que es un cómico sensacional. Estaba trabajando en Comedy Central como fichando nuevos cómicos. Y él lo vio, medio pensó, este chaval es completamente retrasado mental. ¿Qué hace? Porque no sé también. Pero algo, claro. Algo le hizo clic, ¿no? Lo que yo hacía venía tan de otro lado y era tan distinto a lo que él recibía todos los días, que eran 1000 actuaciones de 1000 cómicos que estaban haciendo el circuito de comedia, que dijo, claramente esta persona no es un profesional de esto, pero tiene algo que podría llegar a molar. Y se tiró un año currando conmigo, haciendo pruebas de Comedy Central en un local que tenían de pruebas. Entonces yo iba cada 2 o 3 meses. Puliéndote un poquito, digamos. Claro, Sí. que ese sería como tu primer padrino, por así decirlo, dentro Sin del duda sector alguna. que te dijo. Sin duda alguna. Y él, sobre todo, me puso en contacto con un montón de gente que había en Madrid en esa época haciendo micros abiertos, el Madrid Comedy Club, Jorge Segura, Luis Álvaro, Esther Jimeno, con un montón de cómicos que en aquel entonces ya le estaban dando mucha caña, y a raíz de eso yo empecé a hacer micros abiertos. Yo ese año estaba de Erasmus en la República Checa. Yo venía, hacía actuaciones y me volvía allí. Y viniendo aquí es cuando yo tuve el salto mental de decir, claro, yo nunca voy a mejorar si hago una actuación cada 3 o 4 semanas. Claro. Porque aquí hay gente que se está subiendo 4 veces a la semana. Hostia. Entonces yo seré bueno cuando me suba tanto como esta gente. Y entonces ahí enfilé y me puse a darle mucha caña. ¿Dejaste lo que estabas haciendo o acabaste agrónomos? Acabé agrónomos, no hice el proyecto, acabé las asignaturas, pero ya estaba prácticamente profesionalizado de la comedia cuando acabé. Sí, por eso no... Ya lo tenías decidido, digamos. Por eso no acabé A ver, también hay que contarlo todo. Yo estaba profesionalizado, quiere decir que yo ya me daba para vivir viviendo en casa de mis padres, porque mis padres... Pero te daba para salir 2 días a la semana y tomar un durum. Un vino, sí, pero bueno, claro, es que esto es... Yo lo pienso muchas veces. Cuando yo pude dedicarme al 100% a ir a micros abiertos, a tal, yo igual estaba ganando de la comedia, me lo invento, 400 euros al mes, que es nada, pero viviendo en casa No de tus tenía padres... ningún gasto, eran limpios. Claro, No, y entonces siendo podía jovencito. permitírmelo. Que un cómico que hubiera estado en mis circunstancias, pero hubiera nacido en Extremadura, no hubiera podido hacerse profesional, porque no hubiera podido venirse a Madrid, donde había micros abiertos todos los días y donde yo pude mejorar en cuestión de 2 años, por decirte algo. Ya era profesional. O sea, al año ya estaba grabando mi primer monólogo de Comedy Central, a 2 años ya estaba haciendo bolos y girando por ahí, y me pude profesionalizar, que también fue esto un creo que es máster. algo ¿Que crees que en Madrid es mucho más fácil a la hora de querer dedicar? A ver. a la hora de empezar, sin duda alguna. Si tú vives en Más una ciudad- oportunidades, ¿no? Si vives en una ciudad grande donde hay... o sea, en comedia Micro lo que abierto. marca la diferencia es poder ir a micros abiertos de comedia, que Claro. es donde tú aprendes el oficio. Por mucho que tú escribas en tu casa, si no Donde tienes te horas de pegan la escenario piel. y horas de vuelo, pues esto, claro, es como el que quiere ser piloto y vive al lado de un aeródromo. Pues aprenderá antes que el que vive a 2 días de viaje. Tienes un padre con avión, ¿no? Claro, entonces es, o sea, un privilegio que es de la nada, pero bueno, mis padres... o sea, que Micros abiertos básicamente es... Perdón, Aquí claro, tienes y haz lo que quieras, ¿no? Son como jams de comedia donde Pero se es no juntan- remunerado o remunerado. No remunerado. No, Esto no. normalmente hay de todo, ¿eh? Hay mucha gente que quiere Hay de participar todo, de ello, pero la digamos. idea del micro abierto originalmente, luego se ha pervertido mucho, es un show muy barato. O sea, la entrada al público le sale muy barata, porque ahí lo que se prima es tener carne de cañón para probar los chistes.
Claro, es probar. Nadie pretende ganar mucho dinero, entonces el que lo organiza saca algo que normalmente se le va en pagar al local, pagar la plataforma de venta de entradas, se saca poco. Luego ya te digo que ha habido casos de gente que se ha enriquecido montando micros abiertos. Yo te hablo del ideal de lo que sería la profesión. Y se juntan 5 o 6 cómicos que tienen entre 5 y 15 minutos de cosas nuevas. La gente que va allí sabe que el material que se va a hacer no es el material profesional que se ve. Sabe a qué va, que no... Claro, sabe que es cosas que están en proceso, que es un work in progress, y entonces vas ahí y se juega con el material, pruebas cosas más locas y es donde realmente puedes aprender. Para probar, ¿sabes? Para tirar mano, ¿no? ¿Y cómo fueron los primeros micros abiertos? Porque... A ver, claro, es que Habrá, claro, yo seguramente lo tengo mitificado, porque claro, es la época que yo recuerdo como... Los recuerdos del pasado normalmente siempre son... De ilusión, ¿no? Como de repente, claro, yo me había tirado petaba. años viendo a cómicos que te digo, a Esther Jimeno, a Luis Álvaro, a Ignatius, a Miguel Esteban en internet, en YouTube, y de repente estaba con ellos sentado al lado esperando para salir a actuar. O sea, flipabas. Y para mí era de, tío, ¿qué sueño es este? ¿Qué locura es esta? Entonces lo recuerdo duro también porque es aprender un oficio que quien lo haya probado sabe que es duro aprenderlo. Y llevarse muchas hostias, porque al Y final... es ingrato, pero a la vez, esto no sé qué cómico lo decía, que cuando conocía a un cómico nuevo decía, tío, disfruta empezar, porque luego ya no es empezar, es otra cosa. Claro. Es Ya aguantar, es escribir tu forma show de nuevo, vida. que es tal, pero la sensación de, hostia, estoy como descubriendo poderes mágicos puedo hablar y que la gente se ría y de repente no se ríen y he hecho lo mismo que ayer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué coño pasa? ¿El público suele ser el mismo o está más predispuesto el de público micro abierto? En un micro abierto, idealmente, si el presentador del micro abierto hace bien su trabajo, Lo ha explicado la bien, gente medio ubica, vale. Y la gente lo pilla así. Como que llevar la L, ¿no? Sí, es como este material lleva la L. Nadie había hecho esta metáfora y es perfecta. Joder, es qué perfecta. bueno. Es material que lleva la L, entonces Claro. es Hay que material saberlo cuando ves una L. que se maneja. Sí. Claro. ¿Va a funcionar bien? Probablemente sí, pero hay un mínimo de... Que a lo mejor no entra. Se le concede que, bueno, puede raspar al salir del parking un poco. Muy bien, muy bien. Todos hemos raspado. Qué guay. Vamos a conocerte un poquito mejor con el test canalla, Perfecto. ¿vale? Son unas preguntillas... Son flojas últimamente, no son... Muy canalla me refiero, ¿eh? Ahora te das cuenta de que el título se le puso un poco... Se le puso porque... Y ahora porque juega en contra, ¿no? Porque la gente espera aquí Claro, una dice, hostia, ¿qué va a salvajada. decir? Y al final... Bueno. Pero Es que bueno, luego la El gente se amable enfada. test canalla. pero es para conocerte un poquito, correcto. El amable test canalla Eso de es. hoy, entre filosofía y humor. A ver, esto es sencillo. Un cómico nacional al que admiras mucho. Un cómico nacional al que admire mucho. Tío, pues venga, te voy a decir uno más antiguo y uno más nuevo. Que creo que en comedia casi dice más de un cómico a quién admira de quién empieza que de los antiguos. Porque los antiguos siempre decimos lo mismo. Todo el mundo de como Ignatius. De Broncano, y así aguanta un poco más el curro. antiguos, de